Centro Carbonell presenta Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Un espacio de análisis, reflexión y debate académico sobre los nuevos temas jurídicos que están transformando a México. Bienvenidas, bienvenidos a Las Claves del Derecho. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Las Claves del Derecho del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Les doy la más cordial bienvenida y un saludo muy cordial también. Y hoy vamos a cambiar un poquito la mecánica a la que estamos acostumbrados porque el entrevistado es el coconductor de este podcast que no necesita mayor presentación. Todos ustedes lo conocen. Roberto Niembro. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, a Miguel. Tu podcast. Sí, caray. Me siento extraño siendo entrevistado, pero bueno, te agradezco la propuesta de platicar de mi experiencia en la Suprema Corte y bueno, me siento honrado por la invitación. Justamente, te quería plantear esta entrevista, se nos ocurrió, te lo comenté en privado, lo hago ahora en público para el auditorio del podcast, porque acabas de terminar una experiencia de 10 años, Roberto, en la Suprema Corte, como secretario de Estudio y Cuenta, en su mayor parte. ¿Cómo fue? ¿Qué te deja una primera impresión? Sí, claro, Miguel. Efectivamente, pues ya hace unos meses dejé la Suprema Corte, ahora me dedico al litigio constitucional. Trabajé en 2 etapas de mi vida profesional en la Suprema Corte. Una primera etapa cuando todavía estaba en la carrera, 2 años, diferentes a estos últimos 10 años a los que te referías. En ese momento fui lo que se conoce como chiquis o auxiliares de secretarios de Estudio y Cuenta. Yo era auxiliar de una secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Góngora. Esos fueron mis 2 primeros años. Aprendí a trabajar con el rigor que se trabaja en la Suprema Corte y aprendí a conocer la Corte, ¿no? Desde el inmueble hasta dónde se hacen los trámites, dónde se entregan las cosas y obviamente empecé a aprender a proyectar y a dictaminar. Ya en los últimos 10 años, que ya fue en una segunda etapa, ya fue con el ministro Saldívar, en estos 10 años pues me dediqué a ser secretario de Estudio y Cuenta, que básicamente tenemos 2 tareas principales los secretarios de Estudio y Cuenta. Una es proyectar y otra es dictaminar, ¿no? Proyectar pues, son proyectos de sentencia, ya sea de sala o de pleno, depende del órgano en el que esté radicado. Me tocó proyectar tanto controversias constitucionales como acciones de inconstitucionalidad, como amparos, CEFAs, la gran variedad de asuntos que llegan a la Suprema Corte. CEFAs son solicitud de ejercicio de facultad de atracción. Exactamente, reasunciones de competencia, incluso también en la última etapa ya también recursos en materia de seguridad nacional, en temas de información pública, en contra del INAI, etcétera, que puede interponer la Consejería Jurídica de la Presidencia. El trabajo de proyectar, pues es elaborar un draft, como dice el nombre, es elaborar un proyecto de sentencia, que obviamente bajo la dirección y la supervisión de los ministros o ministras, y que luego es circulado dentro de las otras ponencias para su estudio, ¿no? Y dictaminación. Eso después, si así lo decide el ministro, se somete a la consideración de sus pares en una sesión pública, ya sea de pleno o de salas. Por el otro lado, la otra cara de la moneda es dictaminar, ¿no? Y es precisamente opinar, dar una opinión técnico-jurídica sobre las propuestas de las otras ponencias, sobre los proyectos que ya llegaron y que uno tiene que opinar jurídicamente sobre la corrección o no, ¿no? Y ese dictamen va desde la cuestión, la primera cuestión de procedencia, oportunidad, etcétera, hasta las cuestiones de fondo y hasta las cuestiones de efectos, ¿no? Entonces, creo que es una actividad muy rica, muy rigurosa, muy exigente. Creo yo que desde mi punto de vista las personas que están o han estado en la Suprema Corte dictaminando y proyectando tienen una gran dedicación a su trabajo, un gran compromiso. Hay gente muy brillante. Muy brillante. Y sobre todo que les gusta, creo yo, el estudio, ¿no? Es una de las características que creo yo en mis ex colegas compartían y que ahora muchos de ellos y ellas son magistrados y magistradas federales. Que por cierto, ahora que mencionas el tema del estudio, justamente trabajar en la Suprema Corte es lo que permite, porque a nivel de juzgados de distrito y de tribunales colegiados, les quita mucho tiempo el trámite. Hay toda una tramitación procesal que hay que atender, por supuesto, está regulada en las normas aplicables. Y siento que en la Suprema Corte la parte de tramitología ya está resuelta y ahora sí, pues éntrale al estudio. Y eso para cierto tipo de perfiles creo que es enormemente atractivo, ¿no? Sí, y también creo que el número de asuntos, a pesar de que nuestra Suprema Corte, digamos, comparado con otras cortes o tribunales constitucionales, tiene un número de asuntos muy alto,
pues igual si se les compara con los que conocen los juzgados y los tribunales colegiados, pues es mucho menor, ¿no? Entonces creo que esa carga de trabajo, esa diferencia en la carga de trabajo, permite que en la Suprema Corte pues haya más tiempo, digamos, para un estudio profundo y que además es propio pues de ser la última instancia, ¿no? Creo que ahí es donde se van fijando los criterios que después van a ir siendo aplicados por las instancias inferiores, como es los tribunales colegiados y los juzgados de distrito, y que pues creo que también amerita, y que bueno que así sea, que la carga de trabajo no sea tanta, no en términos cualitativos. En términos cualitativos es muy intensa, simplemente que en términos cuantitativos pues es menor. Aunque como bien dices, en términos del derecho comparado, sí está la Corte Mexicana muy arriba de otros tribunales constitucionales. Así es, sin duda, ¿no? Nuestra Corte conoce miles de asuntos al año, ¿no? Y eso que han bajado. Y eso que han bajado y se han hecho reformas constitucionales, por ejemplo, la reforma 2021, que fue una reforma que pues trató de hacer más estricto algunos requisitos para llegar, por ejemplo, en el amparo directo en revisión y que no hubiera, digamos, medio de impugnación en contra del desechamiento del ADR, pues el propósito era reducir, ¿no? la entrada para pues, que en términos de tribunales constitucionales pues tuviera más tiempo para su estudio. Efectivamente, hay tribunales constitucionales que conocen menos de 100 asuntos al año, la Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal Constitucional Español, el Tribunal Constitucional Alemán, que son tribunales que pues, desarrollan doctrina muy sólida, muy sofisticada, digamos, son tribunales constitucionales pues, que seguimos todos, ¿no? Y que en ese sentido pues, ese número les permite pues, dedicarle mucho tiempo a cada uno de esos asuntos, ¿no? Obviamente hay los tribunales Cortes Supremas como la Sala Constitucional de Costa Rica o el Tribunal Constitucional o Corte Constitucional Colombiana, que también reciben un gran número de asuntos, pero que al igual también tienen una producción jurídica pues muy interesante. Sin duda. Oye, y en estos 10 años, Roberto, han sido 10 años también de una presencia muy significativa de la Suprema Corte, del Poder Judicial Federal en general, pero específicamente de la Suprema Corte en el debate público nacional. Nunca como ahora habíamos visto una reivindicación tan fuerte de los temas que llegan a conocimiento de la propia Suprema Corte. ¿Cómo se vivió eso desde adentro? Pues, a ver, a mí, desde mi punto de vista, en este sería más como perspectiva académica que he trabajado, digamos, desde mi doctorado y mi maestría, pero también, digamos, con el insight que tiene uno de haber trabajado varios años dentro de la Corte, pues creo que esto se debe ver en perspectiva histórica, ¿no? Creo que a partir del 95, para no irnos más para atrás, pues la Suprema Corte empezó a jugar un papel muy importante como árbitro de los conflictos políticos, decidiendo a la luz de la Constitución, con distintas interpretaciones. Uno puede discutir la corrección o no de las interpretaciones jurídicas de la Corte, pero que sin duda pues, empezó a jugar ese papel porque fue parte de la transición democrática, fue parte del momento de los 90 en el que se reformaron poderes judiciales a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Para fortalecer el Estado de Derecho, y en ese contexto creo que la Suprema Corte empezó a jugar ese papel importantísimo. Y creo que ese primer papel que jugó del 95 al 2008, pues sus resoluciones principalmente estuvieron enfocadas en temas competenciales de federalismo, de separación de poderes, ¿no? Pues esa fue la lógica, creo yo, desde de la reforma del 95 al abrir las acciones de inconstitucionalidad o crear las acciones de inconstitucionalidad y ampliar los supuestos de procedencia de las controversias. Y creo yo que desde el 2008 a la fecha, porque es algo que no ha parado, afortunadamente, pues la Suprema Corte sí tiene una agenda de derechos humanos que era más escueta, digamos, en los años previos, ¿no? En la primera etapa. Casi inexistente. Casi inexistente, ¿no? Había algunos criterios, pero era muy poco. La doctrina realmente de derechos humanos que se ha dado, desde mi punto de vista, a pasos agigantados en los últimos años, es de 2008 para acá. Y yo creo que el 2008 es una fecha porque empezamos a ver que las facultades de atracción que ejercen los ministros para traer temas sobre derechos humanos a su mesa se van hacia las nubes, ¿no? Y eso es cuestión de ver las estadísticas. Y obviamente eso se consolida con la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y obviamente con ministros y ministras que tienen un compromiso claro con la agenda de derechos humanos y que creo que continúa hasta la fecha, ¿no? Que gracias a eso pues tenemos sentencias y discusiones prácticamente semanales ahora sobre estas temáticas que antes era cada 6 meses, salía por ahí una sentencia interesante, digamos, en los 90s, ¿no? En los 2000, que había una sentencia muy raro, y ahora no, y además, pues, con una sofisticación, pues, propia, yo creo yo, de
tribunales constitucionales pues de muy alto nivel, ¿no? Ya se han incorporado, dirías, los métodos más sofisticados, aquí mismo lo hemos platicado en este podcast de argumentación. ¿Crees que ya forma parte del ADN del razonamiento jurídico de la Suprema Corte? Sí, sin duda. Yo creo que, y aquí sí también traería a colación un trabajo que hizo un doctor, me parece que fue por el CIDE, que estudió también el perfil de los secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte, recientemente publicado, en el cual esos ministros y ministras que tenían un compromiso y que tienen hasta la fecha con la protección de derechos, pues conformaron otro tipo de equipos de trabajo, ¿no? Y que esos equipos de trabajo, pues muchos de ellos, secretarios y secretarias formados en el extranjero, también en el país, pues traían otras bagajes y otras herramientas y otros conceptos para, digamos, cocinar la interpretación constitucional o la argumentación constitucional, que es un concepto más amplio, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ya sin duda, yo no pondría en duda de que eso ya es parte del bagaje cotidiano de argumentación de la Suprema Corte en todas las ponencias que la conforman. En todas. Sí, sin duda creo que en todas las ponencias que la conforman. Yo tengo mi propio punto de vista, porque hay algunas ponencias que creo que no le han entendido o no le han querido entender y que también dependen mucho de los equipos. Y hacia allá iba mi siguiente pregunta. ¿Qué tanto, porque decíamos lo de los números, pero los números siguen siendo apabullantes? Los ministros y las ministras dependen mucho de sus equipos de trabajo. A diferencia de cómo funcionan los tribunales de otros países, donde, por ejemplo, en la Corte Suprema de Estados Unidos tienen 4 clerks, cada justice, ¿no? Entonces, o 3, y el presidente, el Chief Justice, tiene 4. ¿Cómo? Cuéntanos esa parte también de cómo se va construyendo un consenso al interior de la ponencia. ¿Hay especialidades dentro de la ponencia? Oye, tú éntrale a lo penal, tú éntrale a lo civil, o aquí está el especialista en derecho de familia. ¿Cómo se va generando? Pues creo que depende de cada ministro y ministra en cómo quiere conformar su equipo de trabajo, ¿no? Hay ponencias en las que los temas, digamos, rotan entre todos los secretarios de estudio y cuenta y secretarias, y hay otras ponencias que sí, digamos, los secretarios se les asigna una especialidad, por decirlo de algún modo. Entonces... este es nuestro penalista. Este es nuestro penalista, este es nuestro fiscalista, este es nuestro constitucionalista en temas de separación de poderes. Es que es difícil saberle todo. Sí, yo creo que es difícil saberle a todo, ¿no? Lo que sí hay es un común denominador en los asuntos que llegan a la Suprema Corte, es que traen un tema de constitucionalidad casi el 95%, ¿no? Evidentemente hay temas que pueden traer temas de legalidad, por ejemplo, amparos directos que la Suprema Corte atrajo para su conocimiento, pero en su gran mayoría, pues todos traen un matiz constitucional, un planteamiento constitucional, diría. Entonces, pues evidentemente uno no es experto en todo, pero con esa perspectiva constitucional que sí creo todos comparten, entonces pues uno puede entender el tema, ¿no? Pero, digamos, regresando a tu pregunta, sí hay ponencias en las que los secretarios y secretarias se especializan en ciertos temas, ¿no? Ya sea por su bagaje, por su experiencia o porque, pues bueno, el ministro pues le pide que se especialice en eso, ¿no? Te lo pregunto porque probablemente haya personas que te estén escuchando y digan, oye, pues yo cómo le hago para prepararme, ¿no? Yo quiero prepararme para que algún día pueda yo lograr ser secretario de estudio y cuenta en la Corte. ¿Les dirías perfil de constitucionalista? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay el perfil de los secretarios y secretarias de estudio y cuenta, sin duda es el de constitucionalista. Evidentemente, pues ya sabemos que el derecho constitucional tiene una gran variedad de temáticas, ¿no? Hay quien se dedica al género y a la igualdad de género y a la discriminación, y ya eso es un mundo en sí mismo, ¿no? Y hay quien se dedica al derecho fiscal con la perspectiva constitucional, y hay quien se dedica al derecho administrativo con la perspectiva constitucional. Entonces, sin duda, uno tiene... O el penal. O el penal, ¿no? También. Que también ha habido un montón de desarrollo en los últimos años, o civil incluso, ¿no? En derecho de familia, cuánto desarrollo ha habido. Sí. Que, pues sí, creo que uno tiene una especialidad en ciertas temáticas, orientación o predilección por gusto personal, pero que sin duda, pues uno tiene que entender, digamos, el lenguaje y la argumentación constitucional, porque ese es el pan de cada día, ¿no? Entonces, sí, diría yo que es eso. Esa parte, digamos, como constitucionalistas. Uh-huh. Ahora, déjame ponerte una doble lógica sustantiva y procesal en el trabajo de la Corte, porque los abogados mexicanos muchas veces el litigio, digamos, del día a día está muy centrado en lo procesal y dejamos
a un lado lo sustantivo, cosa que en otros países no existe. El tema procesal está realmente enfocado a satisfacer las pretensiones sustantivas que existen en el marco de un proceso jurisdiccional. Y en México somos, no le pusiste el sello, ¿no? O no acreditaste tal cosa. O sea, todas estas pequeñas minucias, ahí se pierden años, se pierden y se ganan litigios, etcétera. ¿Cómo ves esa lógica en la Suprema Corte? ¿Es más un tema procesal? ¿Es un tema sustantivo? ¿Ambos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay una parte técnica de los procesos que uno no puede obviar, ¿no? Y que creo que es importante, pero en su justa dimensión, ¿no? O sea, creo que en la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte hay un cambio en eso también, ¿no? Creo que así como hubo evolución en el desarrollo de doctrina en materia de derechos, también hubo un cambio en la forma en que concibieron, por ejemplo, el juicio de amparo, ¿no? O sea, tradicionalmente en la octava época, y tal vez incluso en la novena época, ya después del 95, el juicio de amparo era como un fin en sí mismo, digamos, el proceso Totalmente. era un fin. Y las causales de sobreseimiento, ¿te acuerdas? Era el artículo más interpretado y que tiene ahí la última prevista, ¿no? Que es, y pues las demás previstas en la ley o en la Constitución, que de ahí surgieron muchas otras, y que creo que pues eso hicieron que el juicio de amparo fuera pues de difícil acceso y que pues poco efectivo para la protección de los derechos. Sí creo que hay un cambio también en eso. O sea, creo que la relación entre derecho procesal constitucional, vamos a decir, y constitución o derecho constitucional, pues sí creo que ya los criterios recientes ponen el énfasis en que el juicio de amparo, por usar ese ejemplo que para mí es el más relevante, sea efectivo para la protección y no que, digamos, vamos a idolatrar un juicio de amparo que tal vez se quedó retrasado para la protección. Y es que el problema es que no te resolvía nada de fondo. Exacto. O sea, era una lógica autorreferencial, claro. Muy justificativa, por cierto, de lo que al final quedaban como actos de autoridad válidos, porque tampoco se llegaban a declaratorias de inconstitucionalidad ni de normas generales ni de actos. O sea, me parecía, estoy exagerando, pero hasta una pérdida de tiempo en buena medida. Pero en fin, oye, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Estamos platicando con Roberto Niembro de su experiencia como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su podcast, Las Claves del Derecho, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, y continuamos en nuestra conversación con Roberto Niembro sobre tu experiencia en la Corte estos 10 años. ¿Recuerdas algún tema, no, a lo mejor no uno en específico, o algún área temática, o algún ámbito de preocupación o de debate que puedas identificar como muy significativo en esta década? Como que digas, oye, se me hace que, decías, ¿no? Por ejemplo, derecho de familia, pues para la primera sala fue muy importante. Hay muchos precedentes en materia penal, por supuesto, porque también en ese tránsito, tú citabas la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, pero también está la reforma penal, la reforma del proceso acusatorio. Así es. ¿Identificarías algo que te hubiera llamado la atención, que digas, híjole, como constitucionalista? Sí. Ay. A ver, yo creo que hay una infinidad de temas, ¿no? En las que podríamos poner el acento sobre el desarrollo jurisprudencial. Ya decías, en temas penales, en temas de familia, en temas de que ahora que se está comentando mucho de vicios en el procedimiento legislativo, pero uno que creo que es muy interesante o especialmente relevante para el cambio de argumentación jurídica en la Suprema Corte, argumentación constitucional, es la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, ¿no? El nacional, digamos, por decirlo de algún modo. Es decir, la discusión que empezó con el expediente Varios 912 y luego la contradicción 293-2011, digamos, Bueno, en esos... la trascendencia del caso Radilla a nivel interno, ¿verdad? Creo que esa discusión, digamos, que se dio en el Pleno y que luego se dio en subsecuentes resoluciones, porque se fueron preguntando cuestiones distintas, por ejemplo, si los propios jueces y magistrados federales podían hacer control de convencionalidad de la ley de amparo
o de otros instrumentos o de otras legislaciones. Que al principio se dijo que no. Se dijo que no. Y luego y lo dijeron que sí. Uh-huh. Entonces, creo que todo ese desarrollo del control de convencionalidad, de la obligatoriedad de los precedentes de la Corte Interamericana, del diálogo entre la Corte Interamericana y la Suprema Corte, del bloque de constitucionalidad, de las restricciones constitucionales, para mí es uno de los parteaguas del cambio de argumentación constitucional. O sea, creo que hay un antes y un después, ¿no? Porque te reconfigura el parámetro, ¿no? Te reconfigura el parámetro y creo que nuestra Suprema Corte, digamos, ha dado pasos muy fuertes en eso. Por ejemplo, en el uso del soft law, del derecho suave, ¿no? Derecho internacional suave. Que, bueno, de entrada, del uso ya del derecho internacional vinculante, como son las sentencias de la Corte Interamericana, hay otras jurisdicciones que no las usan, ¿no? Jurisdicciones, digamos, el Tribunal Constitucional Alemán, pues no considera vinculantes el tribunal, digamos, como parámetro de regularidad constitucional el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estados Unidos ni se diga, no citan derecho internacional de los derechos humanos, pero nuestra Suprema Corte ha llegado al punto en el que utiliza muchas fuentes de derecho suave o soft law para interpretar los derechos, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido los pasos que ha dado la Corte son importantísimos y sí han cambiado sustancialmente la forma en que se argumenta, ¿no? Ahora, en ese punto no te da la impresión, no aprecias que hace falta como que baje un poquito más a la práctica de instancias inferiores, porque el hecho de construir un parámetro de soft law, no, que si quieres ahorita lo de soft law, incluso te lo voy a preguntar aparte, pero también depende de que se invoquen en el día a día. Y esa invocación, esa fundamentación de la pretensión procesal en un procedimiento jurisdiccional, pues en buena medida depende de que se conozca la norma. Yo no sé qué tanto se conozcan, porque no nada más estás hablando ahorita de tratados y convenciones, es decir, el derecho primario, el núcleo primario del derecho internacional. Estás hablando de fuentes derivadas. Sí. A ver, ¿Qué tanto permea? Creo que falta que permees, pero digamos, pensado desde la Suprema Corte, sí creo que hay un cambio fundamental. Obviamente esto pues se tiene que ir traduciendo a instancias inferiores para que no tenga que llegar a la Suprema Corte, porque además no todo llega, pero no para que no tenga que llegar ahí, para que se les aplique el derecho internacional de los derechos humanos. Pero si lo pensamos, digamos, en la perspectiva de los años que llevamos, porque digamos, si compartimos que 2008 es una fecha antes y después para la agenda de derechos, pues no tenemos tanto tiempo, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene que 200 años o más de 200 años interpretando su constitución y nosotros tenemos en temas de derechos, pues, 16 años, ¿no? Entonces, diría yo, lo que hemos logrado a nivel de Suprema Corte es muy importante y evidentemente pues nos gustaría que ya hubiera permeado hacia abajo, pero pues tal vez no en la medida de lo que quisiéramos. Pero sí también creo que hay que reconocer que la propia Suprema Corte, a diferencia de otras cortes en otros lugares del mundo, tiene una agenda de difusión de la cultura de los derechos en este sentido muy fuerte. Es decir, la Corte Mexicana, claro, tiene el Centro de Estudios Constitucionales, tiene la Dirección de Derechos Humanos, tiene la Escuela de Formación Judicial Federal, que tiene un montón de cursos que tienen la temática de derechos humanos. Entonces, esa capacitación hacia el Poder Judicial Federal, incluso hacia afuera, ¿no? Hacia el foro, pues es tremenda. O sea, hay cortes que no dicen eso no es mi chamba, no es chamba de las universidades o es... Pero a lo mejor porque efectivamente hay una cultura jurídica que hace que la tarea sea un tanto superflua o redundante y en México es indispensable. Indispensable y que también tiene las herramientas para hacerlo, ¿no? No todas las cortes tienen un centro de estudios, no todas las cortes tienen una dirección de derechos humanos y que yo creo que en el caso de México pues es positivo que la tenga porque finalmente la agenda de derechos o la difusión de derechos, digamos, institucionalmente hablando, pues ha sido muy empujada desde ese tipo de, digamos, de herramientas administrativas que y se han generado los protocolos. Los protocolos, sin duda, ¿no? O sea, nuestros protocolos son citados en toda Latinoamérica, se han traducido incluso al portugués, por ejemplo, en Brasil, el protocolo de género. Están muy buenos, o sea, la verdad es que uno aprende muchísimo. O sea, son gratuitos, ¿no? Y están en línea. Están en línea, te los lees en un par de días y básicamente ya tienes una perspectiva de derechos muy sólida porque están hechos por expertos o expertas y luego actualizados con consultas públicas, etcétera. Entonces yo creo que sí es, digamos, relevante eso. Oye, no puedo evitar preguntarte esto, Roberto. ¿Depende una Suprema Corte, visto con esa lógica y con esa experiencia que tú ya traes y que ahorita nos estás compartiendo, de la configuración del régimen constitucional, de reformas a nivel normativo, o depende de las personas? Y te lo planteo porque tú y yo
somos lectores y probablemente admiremos, o al menos en mi caso me genera una profunda admiración, una figura como la de Ronald Dworkin. Yo me acuerdo que Ronald Dworkin, digamos, hacía estos libros de filosofía jurídica, de gran planteamiento teórico, etcétera, pero luego escribía sus artículos en la New York Review of Books criticando el nombramiento de tal o sugiriéndole al Senado que rechazara el nombramiento de tal propuesta para integrar la Suprema Corte porque decía que no respondía al perfil de un juez constitucional, etcétera. ¿Depende de las personas o depende de las reformas del marco jurídico? ¿Cómo lo viste tú desde adentro? Sí, yo creo que, a ver, hay parte de los dos, pero creo que tal vez el más relevante son las personas, ¿no? O sea, sí creo que las reglas jurídicas, pues uno no las puede obviar y la reglamentación que, por ejemplo, tiene el juicio de amparo, pues es la que hay y que al final, si se compara con, otra vez, creo que el uso del derecho comparado siempre nos ayuda a pensar mejor, si se le compara con la reglamentación de otros procesos constitucionales similares en otros países que son de más fácil acceso, pues se ve que entonces esa legislación pues permite que lleguen otro tipo de reclamos a la justicia constitucional. Pero evidentemente también creo que es importantísimo las personas que están ahí, diría que tal vez hasta más que las reglas, porque esas reglas al final pueden ser interpretadas, ¿no? Entonces ya estamos viendo que en la Suprema Corte han cambiado sus criterios sobre la relatividad de las sentencias de amparo, estamos viendo la discusión sobre los efectos generales de las suspensiones, estamos viendo... los efectos restitutorios de la propia sentencia de amparo. Exacto. ¿Restitutorios o reparadores? O reparadores. Estamos viendo la discusión sobre el interés legítimo, los derechos colectivos. Digamos, todas esas discusiones podrían haberse cerrado si hubiéramos tenido personas que interpretaran de manera restrictiva esas mismas normas, ¿no? Y ahora los estamos viendo más abiertos, más flexibles, digamos, poniendo el proceso al servicio de los derechos, porque hay personas que están interpretando de manera distinta, simplemente es eso, ¿no? Y si llegan otras personas que tienen visiones, digamos, más rígidas o más formalistas de las reglas procesales, pues, bueno, regresaremos a los que ya conocemos, que pues en realidad no funciona mucho, ¿no? ¿Y eso te hace ser optimista o pesimista sobre el futuro de la Suprema Corte? Bueno, porque vienen cambios. O sea, sí. Lo que estamos diciendo es público, todo el mundo lo sabe. Sí, claro. Vienen cambios. A ver, sin saber lo que vaya a suceder con la Suprema Corte, yo creo que para mí es optimista la visión que tenemos de la Suprema Corte como está conformada actualmente. Yo creo que la Suprema Corte como está conformada actualmente tiene equipos de trabajo y ministros y ministras que han demostrado, bueno, que tienen un compromiso con la agenda de derechos y que además, pues, sus equipos de trabajo también han empujado agendas progresistas, ¿no? Y por poner un ejemplo, la perspectiva de género, ¿no? O sea, esa perspectiva de género que ha cambiado mucho decisiones en favor de la igualdad sustantiva, pues tiene mucho que ver con secretarias de estudio y cuenta, pues que están comprometidas con esa lucha y que afortunadamente están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, sin duda, para mí sería, digamos, todo mi reconocimiento a esas. ¿Y tú dirías que ese tipo de perfiles logran influir también en el sentido del voto de las propias ministras y ministros? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que al final, digamos, quien toma la decisión sin duda es el ministro o ministra, pero pues por algo tienen ciertos equipos, ¿no? Y tiene ciertos perfiles en su equipo y que al final el proyecto de sentencia que elabora un secretario de estudio y cuenta, pues es una propuesta, pero que al final también tiene que defender, ¿no? Ante el ministro o ministra o justificar de por qué es esa propuesta. Y él tomará la decisión o ella tomará la decisión final, pero sí influye la solidez de la argumentación y sí creo que pues en ese diálogo cuando uno presenta un proyecto ante su... Pero una cosa es la solidez jurídica. Sí. ¿Qué tanto lograste cuajar bien un argumento? Está demostrado, está sólido, riguroso. Y otra cosa es el perfil ideológico. Si vamos a incorporar una perspectiva de género. Porque en rigor argumentativo, pues los de antes también te decían sin perspectiva de género, no. Mira, la causal de sobreseimiento y no sé qué. Ahora esto es una opción ideológica. También en eso influye, ¿no? Yo creo que al final todo el derecho constitucional tiene algo de ideología, ¿no? O sea, creo que ningún operador jurídico podría decir yo decido sin ideología, ¿no? Creo que eso es naif, digamos. ¿Y si se dan cuenta o no? Yo creo que sí, yo creo que son conscientes, simplemente creo que... O lo revisten. A ver, yo creo que es difícil para un juez o jueza en cualquier país del mundo reconocer su ideología abiertamente, ¿no? Creo que es algo, digamos, por cómo se ha conformado la imagen del juez a lo largo de cientos de años,
pues que la imparcialidad y la independencia significa que pareciera ser que no tiene ideología. Pero pues en realidad eso es inevitable, ¿no? Desde mi punto de vista. Y bueno, digamos, el realismo jurídico lo ha puesto sobre la mesa hace muchísimos años. Entonces, y no estamos descubriendo el hilo negro. Simplemente estoy diciendo, creo que todos tienen ideología y entonces, para bien o para mal, esa ideología va a jugar. Entonces, sí, evidentemente, quien aceptó ministros y ministras que, digamos, llevara adelante esa agenda, pues es porque tiene una ideología en alguna medida progresista, ¿no? Entonces, sí creo que... Y lo mismo para las reglas procesales, lo que decíamos hace rato. Si le estás dando prevalencia a la protección de los derechos frente a, digamos, salvaguardar la pulcritud del juicio de amparo, pues es porque tienes una agenda, un compromiso ideológico con la protección de los derechos. Ahora, digo, tú sabes que en el debate constitucional norteamericano se usa mucho esta categoría, un juez o una jueza más liberal, uno más conservador, etcétera. Y ahorita lo acabas tú de aplicar al caso mexicano. Y yo tengo duda de que se pueda etiquetar así la tarea de conjunto de un juzgador a nivel de Suprema Corte, salvo algunas excepciones que dices, este tipo de perfil o esta persona en concreto siempre va a votar del lado progresista, porque puede haber jueces que sean muy progresistas en temas de derecho de familia y que luego se retraigan en temas tributarios o en temas de competencias entre niveles de autoridad, o que sean muy deferentes hacia las autoridades de procuración de justicia cuando llegan casos penales. Yo lo veo más desdibujado en el caso mexicano. No quiero poner nombres y apellidos, pero creo que es muy obvio para quien siga los debates, ¿no? Sí, creo que es distinto, digamos, el análisis de la Corte mexicana si la comparamos con la Corte norteamericana. En primer lugar, la Corte norteamericana pues duran muchos más años y se les puede hacer un estudio más riguroso, que además se ha hecho, porque allá lo han hecho no solo, digamos, los constitucionalistas, sino más bien los científicos sociales, digamos, los politólogos que hacen ciencia dura. Y desde los años 60, sí. Y se ha seguido, ¿no? ¿Cuál es? Sí, sí. Y también uno se puede dar cuenta en los estudios que ellos tienen cómo la Suprema Corte de Estados Unidos se ha movido de los últimos años para acá a la derecha, y entonces quien era progresista en la Corte Rehnquist, pues no hubiera sido progresista en la Corte Warren, ¿no? Porque se movió a la derecha. Esos estudios no los tenemos en México. No existen. De plano no existen. Entonces uno tiene ciertas orientaciones. Pero sí se podría o no. Por eso yo te decía si se dan cuenta o no. Porque si tú dices, a ver, yo voy a ser una persona juzgadora progresista en todo, porque yo creo en ciertos valores, porque yo tengo ciertas ideas que creo que tienen encaje dentro de la Constitución y que se pueden articular materializando derechos humanos, está bien, adelante. Y hay gente que no, que dice, no, esto de la libertad de expresión y esto del matrimonio igualitario y esto de la perspectiva de género a mí me da exactamente igual. Pero hay una conciencia del papel que tú vas a jugar. Yo no sé si en México eso queda así de claro, porque de repente ves unos vaivenes donde dices, oye, pues este era un juez conservador, de repente te sacan que es el que hizo el proyecto, en fin, no, de aborto, en fin, ¿no? O sea, yo creo que tal vez es más por temáticas, sí creo que tal vez más por rubros de temas, ¿no? Hay ministros y ministras que son progresistas, como dices, en temas de derechos, de libertades, y no lo son tanto en temas, por ejemplo, de seguridad nacional. Yo creo que es más una cuestión ¿no? o fiscal. De repente llega un tema, no, dicen, no, el dinero no, cuidado, con el dinero no nos vamos a meter. Ay, pues es que... Sí, pero al final creo yo que todos, cualquier operador jurídico digamos que tiene una ideología, y eso creo que uno es consciente, más o menos consciente, pero bueno, creo que a nivel de Suprema Corte, pues sin duda creo que todos son y todas son conscientes de esa ideología. Lo que sí es que no tenemos esos estudios. Se podrían hacer, pues tal vez, lo que pasa es que la cantidad de resoluciones que habría que darle seguimiento en México, pues no se compara con la que tienen en Estados Unidos, que son, tal vez lo que decimos aquí en un año, lo decidieron allá en 10 años, y entonces uno puede hacer un estudio, digamos, mucho más fácil. Y decías que esto se ha hecho en Estados Unidos a nivel de científicos sociales, pero también a nivel periodístico. Uh-huh. Porque yo recuerdo esos famosos artículos que tú también habrás leído de Linda Greenhouse, que durante 20 años fue la corresponsal del New York Times ante la Suprema Corte norteamericana, en donde al final de cada periodo, por ahí del mes de junio, ya cuando terminaban ellos, te ponía, y ya salían los asuntos, ya se daban públicamente las comunicaciones de cómo se habían votado los asuntos, te sacaba en una plana completa en New York Times un cuadrito y te alineaba, aquí están los justices, aquí están los temas, las votaciones fueron así. Y cabía en un cuadro más o menos de cierta complejidad, más o menos grande, pero ahí estaba.
Y en México yo no conozco ningún... No, yo tampoco conozco, ¿eh? Creo que no lo hay y bueno, valdría la que pena tenga hacerlo. ese talento, ¿no? No tenemos un equivalente a Linda Greenhouse en el periodismo jurídico mexicano, ¿verdad? Pues no existe, pero bueno, hay una ventana, una área de oportunidad, ¿no? Tremenda para hacerlo. A lo mejor algún colega abogado que se anime Sí, sin duda. a dar un seguimiento periodístico Sería interesante. a la Suprema Corte. Roberto, tenemos que terminar, pero una reflexión de cierre. ¿Cómo se ve ahora desde afuera esa experiencia, esa década que pasaste en la Suprema Corte? Sí, pues bueno, nada más reiterarte el agradecimiento por la invitación. Pues bueno, para mí la Suprema Corte es como mi casa. Para mí es una institución fundamental del Estado mexicano. Para mí las personas y los colegas que todavía están ahí o que ya no están ahí, pero que conocí, pues ameritan todo mi respeto y mi admiración. Y sin duda, pues creo que es un lugar ahora, en la última etapa de esta agenda de los derechos, pues un lugar súper interesante para trabajar, un lugar súper exigente y que sobre todo creo que comparten pues la dedicación y el amor por el estudio del derecho constitucional. Ojalá que algún día regreses. Pues muchas gracias. A esa tu casa. Gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes por habernos acompañado en este nuevo episodio de Las Claves del Derecho, el podcast del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Gracias, hasta pronto. Esto fue Las Claves del Derecho, con Roberto Niembro y Miguel Carbonell. Síguenos a través de nuestras redes sociales, suscríbete al canal y escúchanos en todas las plataformas. Las Claves del Derecho.